Nosotras tenemos dos vidas. La segunda comienza cuando te das cuenta que tenés apenas una. Si este tema te da un poco de curiosidad, quédate en este video porque vamos a entrar en profundidad en cómo encontrar esa vida llena de propósito para tu carrera. Hola mi reina, muy bienvenida a este canal donde hablamos de carrera profesional, donde hablamos de crecimiento personal, donde hablamos de crecimiento profesional y donde te provoco a que vos puedas pensar de manera diferente. Te provoco con nuevas formas de ver las cosas para que vos puedas empezar a ver del poder que vos tenés de poder cambiar tus resultados y tu realidad profesional. Por ese motivo, hoy te traigo un asunto que es de suma relevancia para nuestra vida en general, pero que vamos a aplicar obviamente a nuestros negocios. Tenemos dos vidas. La segunda empieza cuando te das cuenta que apenas tenés una. Durante la mayor parte de nuestra vida, mi reina, nosotras estamos pensando al principio, cuando somos jóvenes, nosotras estamos eludidas, estamos confundidas en relación al tiempo que tenemos para hacer las cosas. Eso hace con que relajemos mucho y con que no estemos buscando ese crecimiento que nosotras imaginamos que podemos llegar a tener, porque algunas de nosotras, no vamos a decir todas, sentimos ese llamado. Sentimos un llamado para hacer una contribución diferente, para dejar un legado, para hacer algo que sea importante, que sea relevante, algo que sea capaz de cambiar o de mejorar la vida de otras personas, algo que tenga realmente un significado. Esto, mi reina, si vos tenés esta percepción, te vas a dar cuenta que durante la primera parte de nuestra vida, nosotras vamos dejando eso de lado porque pensamos que vamos a tener mucho tiempo. Pero cuando llega una cierta edad, los 30 años aproximadamente de una mujer, esa mujer empieza a darse cuenta que si no aprovecha esos años que vienen por adelante, va a perderse la oportunidad de vivir. Y va a perderse la oportunidad de conquistar aquello que ella ya tiene proyectado en su mente. Porque vos ya tenés proyectado, mi reina, en tu mente, cuál es esa mujer que vos querés ser. ¿Cuál es esa mujer en la cual vos querés convertirte? ¿Qué es aquello que vos querés hacer profesionalmente hablando que va a ser importante, que va a dejar un legado, que va a permitir que otras personas se beneficien a través de un impacto positivo que vos vas a tener? Algo que sea relevante. ¿Qué es lo que vos vas a hacer para eso? Cuando pasamos esa primera etapa de nuestra vida, llega algún momento, y esto nos sucede a muchas, no a todas, que nos damos cuenta que todas las cosas que habíamos imaginado, creído y de la forma en la que estábamos actuando hasta ese momento, estaba errada. Yo estaba confundida en relación a los conceptos que tenía sobre la vida. Y ahora hablando de mí particularmente, cuando yo pude tener conocimiento de que todo lo que yo sabía y de lo que yo creía que sabía y entendía por este mundo estaba equivocado. Llegó un momento de mi vida en el que yo me di cuenta que todo lo que yo sabía estaba equivocado. Todo lo que yo había creído hasta este momento no era verdadero. Había estado engañada durante todo este tiempo. Cuando yo me di cuenta de esto, mi reina, cayó como un rayo partiéndome al medio y diciéndome: Julieta, no tenés ni idea de lo que es la vida. Empezar a conocer otro mundo. A partir de ese momento es lo que me llevó a descubrir cuál era mi propósito profesional. ¿Cuál era ese mensaje que yo quería transmitir a través de mi propia presencia y marca personal? ¿Qué era lo que yo necesitaba hacer para dejar para otras personas un significado?
¿Qué es lo que yo tenía que hacer para que eso que yo incorpore, que tenga que ver con el hacer, con lo que yo hago profesionalmente, con lo cual le doy creación a eso que yo verdaderamente soy? ¿Qué es lo que esa mujer tenía que hacer para poder encarnar esa persona? ¿Qué es lo que esa mujer tenía que hacer? En un momento de la vida en el cual yo tuve contacto con algunos mentores, y por esto te digo, mi reina, que es importantísimo que vos tengas contacto con personas que están arriba de vos en la escalera profesional, de trayectoria, personas que vos admirás, personas que vos mirás y te gustaría entender cómo ellas piensan, de qué manera ellas obtuvieron resultados. Vos querés entender la cabeza, los códigos, vos querés captar los códigos de esa persona. Necesitas mantenerte siempre alrededor de esas personas, rodeada de ese tipo de gente. Personas que van a invitarte a pensar diferente, personas que van a invitarte a que vos abras tu visión, que agudices esa visión de águila que tenés. Cuando vos empezás a rodearte de personas que te elevan, que te hacen pensar diferente, que te provocan a que vos rompas nuevos niveles, y esto puede ser de manera online, así como estás mirándome vos ahora. No es necesario hoy en día, gracias a el internet y todo este mundo digital, vos podés estar aprendiendo mucho con una clase como la que te estoy dando, y podés estar captando mucho de los códigos que yo te paso acá y de las formas que yo tengo de ver las cosas, que por ahí pueden hacer con que vos asciendas mucho más rápido de lo que vos imaginabas. De manera que el contacto con esos mentores que yo fui teniendo fueron despertando en mí cosas que yo tenía olvidadas, dormidas, relegadas. Cuando empecé a tener contacto nuevamente con estas cosas, y una de esas fue la reconexión con Dios, con el Creador, con la fuente que le da vida a todo lo que tiene vida en este mundo, cuando yo empecé a tener contacto nuevamente con eso, porque cuando yo empecé a estudiar sobre negocios, empecé a estudiar sobre herramientas digitales, sobre posibilidades que yo tenía para crecer en mi carrera, me empecé a dar cuenta que no iba a poder mirar para otro lado, a no ser mirar para adentro primero, porque todos los mensajes con los cuales yo tenía contacto me dirigían a mirar hacia Dios. Yo empecé a seguir a muchos mentores billonarios, principalmente brasileros. Estudié mucho acá en Brasil, obviamente, como ustedes ya saben, yo vivo acá hace muchos años, entonces tengo contacto con mucha gente del mercado brasilero que son billonarios, y yo empecé a agarrar los códigos de esas personas para poder ir aplicando en mi vida y poder tener resultados. Solo que esas personas que yo fui mirando, ejemplos para mí, de las cuales yo me rodeaba, empezaron a llevarme para un mensaje siempre muy claro. Y este mensaje era el siguiente: todo lo que vos quieras alcanzar de riqueza financiera nunca va a ser duradero, nunca va a ser firme, si no está anclado sobre algo mucho más profundo, sobre algo que tiene mucho más significado que cualquier otra cosa. Esto que tiene mucho más significado que cualquier otra cosa es lo que nosotros llamamos de fuente divina, Dios, energía suprema, fuente infinita, aquello de lo cual vos sos parte. Y todos esos mensajes que ellos iban pasándome, que yo al principio me recusaba, porque en otros videos yo cuento que yo estuve alejada de Dios durante muchos años porque Él no me cumplía
cosas que yo le pedí durante muchos años. Recé durante 10 años de mi vida pidiéndole cosas que tenían que ver con mi familia, con resolver problemas de mi familia, y Él nunca me cumplió ese pedido. Y yo estaba enojada con Dios. Estaba enojada. Ese enojo era porque yo me había identificado con una imagen de Dios que había obtenido en la iglesia, en los lugares que yo había frecuentado, en mi contexto social, con las personas que yo me rodeaba en mi vida. Y al tener contacto con nuevo tipo de visión, con personas más elevadas, con personas con capacidades de ver las cosas desde ángulos diferentes, porque personas que son exitosas son personas que consiguen mirar las cosas desde ángulos diferentes. ¿Qué es lo que yo te traigo en la visión de águila, mi reina? Yo tengo una mentoría que se llama Mentoría Black, Visión de Águila, que te voy a dejar el link obviamente acá abajo para que ya entres y mires todo de qué se trata la mentoría, que es una mentoría donde yo te llevo hasta el máximo nivel profesional para que vos puedas darle vida a ese propósito, que es lo que estamos hablando y el tema de este video. ¿Cómo vamos a hacer para descubrir, una vez que descubrimos que tenemos una vida solamente, qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a accionar después de el despertar? Después de elevar nuestro nivel de conciencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer después de eso? Porque al tener contacto con cierto tipo de informaciones, no hace con que vos traduzcas eso en resultados. El tener contacto con cierto tipo de informaciones, el cambiar la visión de las cosas, simplemente lo que hace es expandirte la visión. Y lo que vos ahora sabes, no podés más dejar de saber. Una vez que lo sabes, ya lo sabes. Y una vez que vos abriste los ojos, que vos lo viste, eso va a estar dentro tuyo como un bichito que te picó. Te picó el bichito de entender quién vos verdaderamente sos y de entender por qué viniste a este mundo y cuál es tu propósito para que vos sientas realmente que perteneces a un todo y que no sos un ramo cortado de la videra, como dice Jesús en la Biblia. Vos no sos alguien separado del todo. Vos sos una mujer conectada a una fuente superior, a un propósito mayor. Y vos tenés, por tanto, un propósito a cumplir. En cuanto vos estés siendo llamada a cumplir ese propósito y vos no estés haciendo nada para eso, entonces te vas a sentir incomodada. Un vacío, un cierto vacío dentro tuyo que va a permear todo lo que vos haces. Y te aseguro que no es un sentimiento agradable. Por eso, una vez que vos despertás, para entender que la vida es ahora, que necesitas accionar ahora, con las herramientas que tenés ahora, y empezás a mirar para adentro y te das cuenta que las herramientas están ahí con vos. Cuando te das cuenta que las herramientas están dentro tuyo, vos te volvés imparable, mi reina, pero no sin antes empezar a poner acción en el momento presente. Y como yo siempre te traigo puntos para esta clase, yo te dije que tuve un despertar cuando empecé a tener contacto con ciertos mentores que me llevaron a mirar a Dios nuevamente, a la fuente, a aquello que le da vida a quien yo soy y a lo que yo hago, y que le da sustento a eso, porque sin que Él, hablando de Dios, me dé el sustento, yo no podría hacer nada de lo que hago. Porque lo que yo hago y lo que yo estoy haciendo en este instante es transmitir un mensaje que tiene que ver con una vivencia que yo tuve, que cambió mi vida y que
necesito pasarla. Esa información no puede quedarse conmigo. ¿Y cómo yo percibí eso, que esa información no puede quedarse conmigo? Porque me conecté a la fuente divina. Al conectarte a esa fuente que te da vida, vas a entender que nunca fue solo sobre vos, y sí sobre impactar a otras personas con lo que vos haces. Y esto no significa que tu propósito sea ayudar a otras personas, porque hay mucha gente que dice, mi propósito es ayudar a otras personas. Eso siempre es una consecuencia. Ayudar e impactar a personas siempre va a ser una consecuencia de accionar aquello que tu corazón te llama. Cuando vos conseguís conectar, aquello te llama como una voz que te susurra y te dice la dirección hacia donde tenés que ir. Ahora, la dirección que te da muchas veces no es tan lógica y también no es tan atrayente para vos, no te atrae. ¿Por qué? Porque es desafiadora. A mí, por ejemplo, allá atrás me susurraba que tenía que entrar en las redes sociales. Entra en las redes sociales. Yo no tenía cómo preguntar o entender muy bien qué es lo que yo iba a hablar, cuáles eran los temas, los asuntos. Es simplemente entender que esa era la dirección. Y no fue hasta que yo no pude ponerle el pecho a esa situación y decir, yo voy a tener que hacer lo que mi corazón me está mandando a hacer. Porque se trata de eso, mi reina. Se trata de seguir lo que tu corazón te dice que tenés que seguir. Y solo así vos vas a estar alineada con este momento, que es la única posibilidad de acción, como siempre te digo, y es en el único momento donde vos podés estar conectada con la fuente. La fuente solo puede conectarse a vos si vos sos. Si vos únicamente podés vivir el momento y no pensar. Porque tenemos el primer conflicto que yo te traigo en esta clase, mi reina. Voy a pasar rápido por los 3 que siempre te traigo. El primer conflicto que yo te traigo es el conflicto del tiempo. El tiempo psicológico. Nosotros tenemos el tiempo cronológico y el tiempo psicológico. El tiempo cronológico es aquel que te permite agendar eventos en tu agenda, agendar un viaje. Y el tiempo psicológico es aquel donde tu mente, tu pensamiento, ese pensamiento, esa voz que vos escuchás todo el día en tu cabeza, se va al pasado o se va al futuro a buscar un elemento que le dé significado a tu vida. Cuando tu mente hace eso, se va al pasado o al futuro a buscar un significado, vos siempre te sentís vacía, porque ese no es el verdadero significado. El significado nunca está en el pasado o en el futuro, porque el pasado y el futuro son abstracciones mentales, solo existen en tu mente, no en la realidad. De manera que la única forma, mi reina, que vos tenés es entendiendo este conflicto del tiempo. La única forma que vos tenés de encontrar ese propósito de carrera, que es aquello que vos vas a venir a hacer, que le va a dar vida a aquello que vos sos, es alineándote en el momento presente con aquello que vos estás haciendo ahora. Y ese es el propósito primario que yo traigo en la mentoría Black, que enseño obviamente en detalles. El propósito primario tiene que ver con el ser. El propósito primario tiene que ver con la conexión con vos misma y con aquello que te da vida, con aquello que es la fuente infinita y que te va a bajar toda la información que vos necesitas. La tenés que ir a buscar. La tenés que ir a buscar. Si vos la vas a buscar a través de una intención clara y poniendo una acción organizada, vos vas a encontrar todo lo que vos quieras, mi reina. Ese es el propósito primario, mantenerte presente en lo que estás haciendo en este absoluto momento,
todo el tiempo. ¿Toda la vida? No, solo ahora. Solo ahora. Y el segundo punto que te traigo, que es importantísimo para que nosotros podamos empezar a cerrar esta idea de entender qué hacer cuando nos damos cuenta que tenemos una vida sola y tenemos que empezar a correr, es la espiritualidad. La espiritualidad no es nada más y nada menos que entender que vos no sos una pieza alejada del todo, separada del todo. Vos sos parte del todo. Al entender que nosotros somos parte del todo, entendemos que nuestro propósito profesional está vinculado claramente a poder impactar personas, a poder ser parte del todo, contribuyendo con un mensaje que va a darle sentido mucho más profundo a aquello que hacemos. Aquello que hacemos se va a volver mucho más poderoso en el momento, en el tiempo, en el que nosotras seamos capaces de impactar personas con nuestro mensaje y entender que somos capaces de modificar positivamente la vida de mucha gente, apenas con un mensaje que tenga que ver con lo que ya pasamos hasta hoy. Trayectorias, repertorios diferentes. Solo vos tenés la capacidad de pasar un mensaje único a una persona que está necesitando escuchar eso. ¿Cuántas veces no pasaste por momentos de dificultad y un simple video de alguna persona hizo con que tu día cambie, con que tu sensación de malestar, eso que vos estabas sintiendo, cambie al hacerte ver las cosas de otra manera? Y de nuevo ahí, la visión, el cambio de visión, el cambio de mentalidad. Y el tercer elemento, mi reina, que tenés que tener en cuenta para empezar a vivir esa vida que vos viniste a vivir lo más rápido posible, empezar a tener resultados, es entender tu propósito, encontrar tu propósito secundario. Hablamos del primario, que es el del ser. El propósito secundario es del hacer. Primero vos sos y después vos hacés. Eso que vos viniste a hacer, tu creación propia, que va a darle sentido, un sentido superior a tu vida, que va a impactar muchas personas, como dijimos acá anteriormente. Entender cuál es ese propósito. Pero si todavía no estás en ese momento, empezá por el propósito primario. Yo tuve que empezar por el primario porque, como te dije, cuando tuve contacto con estos mentores, todos ellos me dirigían hacia el mismo lugar. Entonces yo tuve que pasar un proceso espiritual, un proceso de autoaprendizaje, un proceso de autoconocimiento, un proceso de reconexión y de entender el origen de todo ese poder que tenemos dentro. Entender ese propósito va a hacer con que vos sientas que estás contribuyendo de manera positiva. Vas a sentir que tu carrera profesional tiene un propósito mucho superior al que vos alguna vez imaginaste. Y tus resultados económicos van a ser disparados, catapultados, una vez que vos entiendas todo esto y pongas en práctica, porque la riqueza es solo consecuencia de una riqueza interior primero. Y no tenemos cómo hacer que sea diferente, mi reina. Pero se puede llegar a la riqueza por medios ilegales. Sí se puede llegar a la riqueza por medios ilegales y todas sabemos de eso. Ahora, yo te pregunto, ¿vos querés ser una de esas personas? Porque yo no. Yo entiendo que formo parte de un todo y que ese todo, esa inteligencia divina, eso que es tan impresionante que yo no consigo ni describir con palabras, que hace con que yo tenga contacto con este mundo perfecto y maravilloso, al cual le importan las personas, quiere que yo esté acá para traer un mensaje diferente. Eso hace con que yo
le dé significado a mi carrera profesional y que yo me levante todos los días feliz en cualquier lugar donde yo esté trabajando. En este momento estoy en Brasil, en Campos, Río de Janeiro. Es una ciudad de Río hermosa que vine acá a visitar unos amigos y estoy trabajando, estoy entregando mi mensaje. Estoy entregando ese mensaje de valor que hoy puede estar cambiándote la vida y que puede estar haciendo con que vos empieces a dar vueltas esas llaves que necesitas dar vuelta para obtener resultados que no obtuviste nunca y que vas a empezar el día de hoy. El día de hoy va a ser el día en el cual vos vas a poder darle vida a eso que está dentro tuyo llamándote hace rato, mi reina. Hace rato que te está llamando. Cuando te des cuenta que apenas tenés una vida, cuando vos te des cuenta que apenas es hoy, no importa qué es lo que va a venir mañana, no importa qué es lo que va a suceder mañana, lo que importa es lo que vos vas a plantar hoy para que mañana vos coseches lo que vos estás ya visualizando, aquello que ya da vueltas en tu mente, aquello que vos ya imaginás, aquello que vos ya le diste vida a través de imágenes. Todo eso se va a volver real si vos pones el foco en estos 3 puntos que yo te traje en esta clase maravillosa y poniendo en práctica eso, yo después quiero que vos me cuentes en qué tipo de mujer vos te convertiste, porque eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué tipo de mujer vos querés ser? Ese tipo de mujer que vos querés ser, tenés que ir a buscarla. Tenés que ir a buscarla y es responsabilidad únicamente tuya, mi reina, que vos descubras quién es esa mujer y que vos vayas a buscar, que vos vayas de encuentro con ella, a esa versión que vos ya te imaginaste y que ya vive dentro tuyo. Solo tenés que acceder a ella a través de elementos que vos vas a aprender mucho en este canal, de manera que si no estás suscrita, ya suscríbete en el canal, ya dame un like porque este video te va a ayudar muchísimo a vos. Mandale a amigas, a personas que vos conozcas, que vos sientas que se van a beneficiar con este mensaje y desde ya te espero en el próximo video. Muchas gracias por haber estado conmigo hasta acá. Chau, chau.